En esta clase vamos a ver qué modelo conviene que apliques en tu negocio de acuerdo al problema que quieres resolver. Si un modelo propio de Machine Learning o un modelo de lenguaje. Un modelo de lenguaje son los LLM, es decir, OpenAI, Claude, Grok, etcétera. Son modelos entrenados con el conocimiento general del mundo. Y de acuerdo a la problemática que quieras resolver o la ventaja competitiva que quieras desarrollar en X área de tu empresa, te conviene elegir un modelo u otro. Vamos a ver cómo se diferencian, dónde rinde cada uno y cómo se construye un sistema de ML propio de principio a fin. Así que quédate que este es interesantísimo si quieres eficientizar los procesos de tu empresa. Agenda, fundamentos. ¿Cómo aprende cada sistema? ¿Qué produce y en qué se diferencia en costo, control y dato? Quédate con la palabra dato que es muy importante. Aplicaciones por sector. Vamos a ver diferentes sectores, retail, banca, industria, logística, servicios, entre otros. Proyecto de extremo a extremo. 7 fases, métricas, producción, retorno y plan de 90 días ejecutable si quieres incorporar estos modelos. Fundamentos. Dos arquitecturas, dos economías, dos tipos de decisión que habilitan. Anatomía de un modelo propio. Este es un modelo de Machine Learning. En primera instancia, algo que tenés que tener para aplicar un modelo de Machine Learning son datos. Un modelo de Machine Learning se alimenta de datos. ¿Y qué tipo de datos? Datos propios. Historia con resultados. Puede ser transacciones, sensores, tickets, CRMs. Es decir, si has en tu negocio tenido una gran cantidad de volumen de datos, por ejemplo, de transacciones financieras, por ejemplo, en tu CRM cantidad de conversaciones en diferentes etapas del lead, es decir, interesado, calificado, agendas, etcétera, sistemas de tickets o cualquier sistema que te proporcione un gran volumen de datos. O por ejemplo, compras en tu e-commerce, ¿ok? Datos, 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 datos. Tenés que tener datos para un modelo de Machine Learning. Un patrón estadístico, el algoritmo ajusta pesos hasta minimizar el error contra los resultados reales, ¿ok? Y un score accionable, una probabilidad o cantidad por cliente, máquina o CQ lista para automatizar. Al fin y al cabo, lo que hacemos con modelo Machine Learning es que aprenda de nuestros datos históricos, generemos patrones estadísticos y tenemos scoring, de manera de predecir lo que va a pasar más adelante, en los próximos 6 meses, en los próximos 3 meses, en el próximo mes. Son sistemas de predicción, básicamente, lo que realizamos con los modelos de Machine Learning. Salida puede ser un número o categoría. Por ejemplo, si tal persona se va a presentar una llamada para realizar una venta o no se va a presentar. Se evalúa con error medible contra la irrealidad y activos resultandos, propiedad de la empresa. ¿Ok? Eso es muy importante que lo puedas entender y quedarte con que es muy importante el modelo de Machine Learning en la parte de datos, tener datos propios. Y un modelo de lenguaje natural como OpenAI, si utilizas modelos de Claude, etcétera, llega preentrenado, obviamente, ya fue entrenado por un tercero, OpenAI, el modelo de turno, con conocimiento general del mundo. La empresa la adapta con instrucciones y contexto, no con entrenamiento. Al fin y al cabo, vos agarrás esos modelos que tienen un conocimiento general del mundo y después lo aplicás a una tarea determinada. Por ejemplo, analizarme la transcripción de la llamada X de venta. O, por ejemplo, responderme todas las consultas de WhatsApp. Tiene conocimiento del mundo, vos le incorporás conocimiento de tu negocio y genera una actividad en particular. Pero no está entrenado ese modelo con información histórica de tu empresa. Es decir, si vos querés predecir qué cliente va a churnear en tu producto, supongamos que vos tenés un sistema de venta recurrente, un sistema de suscripción donde te pagan todos los meses o cada X tiempo, y vos querés predecir qué usuario va a aparecer en el próximo mes, lo más eficiente, si tenés datos, es que toda esa conclusión se haga a partir de tus datos históricos. Entonces ahí se entrena un modelo de Machine Learning que aprende tus datos y dice, ok, estas 30 personas son las que más riesgos tienen de chornear el próximo mes. Entonces vos te anticipás a eso que va a suceder y haces una acción para que eso no suceda. ¿Ok? Y ahí aplicas un modelo de Machine Learning. El modelo de lenguaje natural, bueno, son para otros focos. Conocimiento general, lenguaje, razonamiento y dominio amplios ya incorporados por el proceso. Instrucción y documentos, ahí donde te comento. Le metemos conocimiento mediante RAG, PROM, etcétera. Y textos y accionables, como por ejemplo la acción de responder a una persona en WhatsApp, de moverte un lead de etapa. De acuerdo al contexto que queramos realizar, se pueden realizar diferentes acciones. ¿Ok? Una salida, generalmente es el lenguaje y decisiones sobre texto, se evalúa con criterio humano y rúbricas, activa resultando capacidad rentada. ¿Ok? Al fin y al cabo, un modelo
del lenguaje general tiene estas características. A ver, ahora, diferencias esenciales. ¿Qué produce un modelo Machine Learning propio? Predicción numérica o clase, ¿ok? Un modelo de LMM generalmente produce texto, resumen, extracciones. ¿De qué aprende? Datos históricos de la empresa. Por eso, un modelo Machine Learning lo tenés que aplicar cuando tenés muchos datos en tu empresa, ¿ok? Tenés un e-commerce, metiste muchos productos, tenés una buena cantidad de transacciones, bueno, se puede aprender de esos datos. Para hacer sistemas de predicción, de control de stock, de retención de usuarios, de segundas compras, un montón de cosas se pueden armar. LM corpus general del proveedor. Tiempo al primer valor. Un modelo de Machine Learning va a tardar más, porque primero hay que tener los datos, limpiar esos datos, entrenar el modelo, generar resultados. Pero a la larga te va a generar un diferenciador como empresa que otras empresas no tienen. Es por eso que las grandes empresas tienen diferenciadores con estos modelos, porque tienen muchos datos. Toda gran empresa tiene modelos de Machine Learning, básicamente. Porque básicamente tiene muchas transacciones y aprende de esos datos y saca conclusiones que tu competidor no va a poder sacar, porque no tiene esos datos. Y por más que tengas un LM súper avanzado, que todos lo tienen, no tienes un diferenciar de marca ahí, básicamente. Por supuesto, el tiempo al valor de un LM es más inmediato. Yo puedo agarrar implementar un agente ahora mismo que a partir de los PDF que me llegan en Google Drive genere un resumen y me lo mande por mail, por ejemplo. Un resultado rápido, es una acción, básicamente. Estructura de costos. En los LM hay una inversión inicial, generalmente para absorber y hay una buena arquitectura de datos. Y en los LM generalmente es un costo por uso, ¿no? Vos contratás al final y al cabo a ese modelo para que te dé una determinada conclusión. ¿Dónde vive el dato? En los LM, en los Machine Learning tenés una infraestructura propia, o sea, son tus datos, ¿ok? En tu infraestructura propia. Y los LM, toda esa información sale del proveedor. Trazabilidad, auditar variable por variable, explicación del lenguaje. Naturaleza económica es un activo que se va apreciando a lo largo del tiempo. Es decir, tu modelo de Machine Learning va a ser cada vez mejor y más eficiente. Y a medida que va sacando conclusiones, va aprendiendo esos mismos datos y se va retroalimentando. Entonces hace cada vez mejor predicciones sobre diferentes segmentos de tu empresa. Las LM es una capacidad que vos alquilás. Vos estás contratando OpenAI. OpenAI puede cambiar sus reglas y modificar tu procedimiento, básicamente. ¿Ok? Para que tengas en cuenta cómo aplicar cada cosa. Y acá un poco graficarte el valor, ¿no? Un LM tiene un valor inmediato. Vos aplicás un agente que haga X tarea, que te genere carruseles en redes sociales en base a los dolores principales que mencionó un cliente en una llamada de venta. Bueno, ya está, te lo genero inmediato, es una acción inmediata, da un resultado inmediato. Valor inmediato y techo compartido. Mejora cuando mejora el proveedor. O sea, si el proveedor, si OpenAI, si Cloud no mejoran sus LMM, hay un techo, básicamente. ¿Okay? Va mejorando eso a medida que mejora el proveedor. El LM propio arranca, al principio va a costar más, hay que hacer todo este trabajo de arquitectura de datos, etcétera, pero a medida que pasa el tiempo va a ser cada vez mejor predictor y va a superar al LMM en esa tarea en particular. Si vos querés predecir, por ejemplo, cuándo un cliente va a dejar de pagar, si entrenás al ML, te va a dar más resultados que un predictor de un LM. A ver, vos, por ejemplo, bueno, vamos a generar un agente que en base a la cantidad de meses que lleva el usuario suscripto, el monto que paga y X variable, nos prediga si va a chulear o no. Es un modelo de predicción, supongamos, hecho con un LMM básico, con variables, que va a ser menor en calidad que un modelo de Machine Learning entrenado con todos tus datos históricos y en base a todas las variables al mismo tiempo ver en realidad qué pasó. ¿Ok? Eso siempre a la larga va a terminar superando al LM en modelos de predicción. ¿Ok? Siempre pensalo un LM como modelos que vos vas a predecir lo que va a pasar de aquí a el futuro. ¿Ok? Acá un poco el tema de los costos. El LM generalmente arranca con costos iniciales más altos por la arquitectura de datos que tienen que ir construyendo, pero después van mermando esos costos, mediante que un LM generalmente te va aumentando el consumo. Vas a ir comprando cada vez más cosas, cada vez consumís más y cada vez gastas más, básicamente. ¿Ok? Eso es importante considerar. Precisión y alcance, un LMM propio, problema estrecho, error costoso, donde se aplica mucho, por ejemplo, en sistemas de fraude, crédito, demanda, fallas, mediante un modelo como OpenAI, Cloud, LM, estrecho y tolerante. A menudo no necesita modelo alguno. Tareas abiertas de lenguaje con revisión, soporte, redacción y síntesis. Si un error individual se paga en dinero, riesgo o vidas, hace falta un modelo medible y auditable. Y es ahí donde se suelen poner los modelos Machine Learning.
Toda institución financiera, la fintech, por ejemplo, los bancos, usan modelos de Machine Learning, por ejemplo, ¿ok? Para establecer el score crediticio, las moras, etcétera, etcétera. También los grandes e-commerce utilizan modelos de predictividad, de control de stock, de demanda, de acuerdo a tiempos del mercado. Eh, a ver, el tema de finanzas también se utiliza mucho en predicción de acciones. O sea, todo lo que tiene que ver con dinero, riesgo, vida, que es muy importante ser precisos, ¿ok? Si el costo del error es rehacer un borrador, con un LLM te basta. La pregunta útil no es cuál es la tecnología mejor, sino cuándo cuesta equivocarse en esa decisión, ¿ok? Y ahí va un poco, o sea, ¿qué decisión vas a tomar a partir de estos datos, ¿ok? Si realmente esa decisión va a afectar realmente tu dinero, tu área financiera, el riesgo, vidas, hay que ser lo más preciso posible y es ahí donde conviene ir aprendiendo de lo que va pasando con esa área en particular a partir de datos, ¿ok? Siempre es importante eso. Privacidad y soberanía del dato es muy importante. En los modelos de Machine Learning, el modelo propio se entrena y ejecuta en infraestructura controlada. El dato sensible nunca sale. Esto es muy importante, por ejemplo, en sistemas de salud, en banca, sectores públicos, donde no queremos exponer el dato. ¿Ok? En los modelos de LMM, todos esos datos van al proveedor. Por más que vos digas, no, no se va a alimentar el algoritmo artificial con mis datos, están yendo hacia el proveedor y de alguna manera puedes meter ciertas cositas, pero estás llevando los datos hacia un proveedor externo. Aplicaciones por sector, un caso profundo de ML y un caso profundo de LM en cada industria con su entrada, salida y la decisión que automatiza. Esto es muy importante. Entonces, retail y consumo masivo, un ejemplo que te comenté anteriormente. Pronóstico de demanda por tienda y CQU. Estima unidades de la próxima semana para 40.000 combinaciones entre tienda y producto y para la reposición automática. Es decir, sistemas de control y predictividad de stock. Entonces ahí vos podés tener como entrada 3 años de operaciones de venta, precios, promociones, clima, calendario. No es lo mismo estar a principio de año que una fecha de promociones que se suelen hacer de acuerdo al país. La salida puede ser las unidades esperadas, más el intervalo de confianza, y tenés como métrica el error absoluto medible, quiebre de stock, ¿ok? Los grandes e-commerce que funcionan bien tienen estos sistemas, ¿ok? De predictividad desarrollados, ¿ok? No, seguramente si vos sos un e-commerce muy chiquito, ni siquiera sabes de qué te estoy hablando. Y suele pasar. Pero en fin, ahí te muestra un poco la diferencia que hay una empresa bien desarrollada y que escala a una empresa que, bueno, es un competidor pequeño. Un LMM es una normalización de catálogo de proveedores. Supongamos que querés convertir fichas desordenadas, tenés fichas de proveedores, están todo desordenado, y lo querés categorizar de una mejor manera, una manera más eficiente. Bueno, hay un LMM te puede servir para hacer eso, ¿ok? Entonces es definir el objetivo de la tarea, básicamente, de qué vas a realizar, ¿ok? Muy importante. Banca y seguro, lo que te comentaba, detención de fraudes transaccionales. Esto es una fija en todo lo que son fintech, empresas financieras, tenés que detectar fraude, moras, cuándo dar créditos, cuándo no darlo, etcétera, etcétera. No sé si tenés historial de tarjeta, puede ser un input, dispositivo, geolocalización de comercio, la salida, la probabilidad de fraude, más motivo dominante, y la métrica puede ser fraude detectado con falsos positivos bajo control. Mientras que un análisis de LM puede ser un análisis de expedientes y pólizas. Supongamos, vamos a analizar toda la información financiera, estados financieros, contratos, peritajes, etc. A partir de ahí tenemos de entrada expedientes con cientos de páginas, por ejemplo. Esto también se utiliza mucho en abogacía, con expedientes, etc. La salida puede ser un resumen cifrado, checklist de cumplimiento, borrador, días de ciclo por expediente, hallazgo, etc. ¿Okay? Fíjate que la naturaleza del objetivo es diferente. Detención de fraude transaccional. Fíjate el patrón. Pronóstico de demanda por tienda. Pronóstico de fraude. Pronóstico de mora. ¿Ok? Estamos como anticipando el futuro. Mediante los LM estamos haciendo una actividad en particular. Normalizar un catálogo de proveedores. Analizar un conjunto de datos para generar un ciclo de... Por ejemplo, algo muy utilizado en los CRM son cuando vos plasmás, por ejemplo, información de pulso de conversaciones. Es algo que yo armé, por ejemplo, donde tenés la cantidad de usuarios activos que tenés dentro de las 24 horas, post 24 horas, que se termina ese seguimiento, la evolución de métricas por canal, y que es un LM puede interpretar qué está pasando y cómo evoluciona tu gráfico, y vos hablando con ese sistema, desde una sesión de ChatGPT, puedes interpretar qué pasa. Bueno, son cosas interesantes que se pueden hacer con LM, que es diferente a un Machine Learning, básicamente. Mantenimiento predictivo de línea, otra vez.
Anticipa la falla de un motor entre 7 y 21 días antes y programa la intervención de la ventana más barata. Otra vez, predicción de cuándo va a fallar algo, ¿ok? Y acá, entrada puede ser la vibración, la temperatura, el consumo, historial de paradas, la salida, riesgos de falla y vida útil restante estimada. Una métrica puede ser horas de pico no planificadas evitadas, ¿ok? Fíjate acá, cuánto va a suceder una falla en el sistema, ¿ok? Cada X tiempo. Y un LLM, asistente técnico de planta, por ejemplo. Responde con la sección exacta del manual, propone el procedimiento y redacta la orden de trabajo con respuestas. Supongamos que vos tenés una empresa que vende determinados productos de fábrica y también tenés una parte de control técnico y una persona técnica tiene que reparar ese producto. Bueno, ahí podés entrenar un LMM que dice, bueno, ante este problema opera así, así, así. Entonces, esa persona hablando de una sesión de ChatGPT inclusive puede estar en algún X lado, le dice, lo guía cómo resolver y cómo arreglar tu producto, ¿ok? Eso es muy interesante, porque ahí vos lo que haces es alimentar a ese modelo con información de tu producto, cómo arreglarlo, no sé, de esa manera si una persona cualquiera habla con ese modelo va a entender cómo arreglarlo. ¿Te das cuenta que la estadística del problema es diferente? Logística y transporte. Tiempo de entrega y ruteo dinámico. Predecir la duración real de cada tramo y realimenta al optimizador de rutas y a la promesa de entrega mostrar al cliente. Es decir, predecir, por ejemplo, cuándo va a llegar un producto a tal lugar. ¿Ok? También tenés datos históricos de cuándo fueron las demoras y ahí directamente predecís y ese sistema de predicción va a ser cada vez más preciso y cada vez más eficiente. ¿Ok? Entradas pueden ser un GPS histórico, tráfico, tipo de bulto, zona, conductor. La salida puede ser minutos estimados por parada y riesgo de atraso. Una métrica puede ser entregas a tiempo, costo por paquete. Un LRM puede ser una gestión conversacional de incidencias. Atiende reclamos por chat de varios idiomas, reprograma la visita y escala solo los casos con excepción contractual. Es decir, un soporte, por ejemplo, por WhatsApp, donde le atiende en primera instancia una inteligencia artificial y después deriva humano. Hoy en día la mayoría de las empresas tienen alto volumen en los sistemas de soporte, tienen todos esos sistemas. De hecho, acá quiero hacer una aclaración. Es increíble que hay empresas de primer nivel. Por ejemplo, el otro día estuve probando con Swiss Medical, que es una prepaga de primer nivel en Argentina, que tiene un sistema de soporte que es malísimo. O sea, es una especie de bot que funciona realmente muy mal. Y esto sucede en muchas empresas. Empresas que tienen sistemas de soporte, donde el cliente se tiene que comunicar por un tema de soporte, y tienen muy mal armado ahí el bot, y si tienen humanos, tienen humanos en responder. No sé, te conviene tener una inteligencia artificial que ayuda a responder, que ayude lo máximo posible al usuario. De hecho, hay empresas que lo hacen muy bien esto. Por ejemplo, hace poco estuve hablando en Meta, digamos, en la página de Facebook, un problema que tenía. Entonces, primero hablé con este modelo que tenían ellos, que me resolvió gran parte del asunto, y ya está, no necesité ir a un humano. Y cuando necesito ir a un humano, te termina derivando, ya no, el modelo no lo puede resolver. Entonces, bueno, es un gran caso de LLM. El punto no es comparar qué es mejor o peor. Te das cuenta que son diferentes casos de uso y en donde uno es más preciso que el otro de acuerdo al objetivo que quieres construir. Entonces, lo que es predictividad, un modelo Machine Learning, es espectacular para hacer eso. Salud y servicios profesionales. Riesgos de reingreso y no show, de no asistencia. Tenés una clínica y bueno, querés evaluar realmente cuando una persona va a asistir o no va a asistir. Prioriza qué pacientes reciben seguimiento telefónico y cómo se sobreagenda la consulta sin generar esperas. Una entrada puede ser la historia clínica estructurada, adherencia, la agenda. La salida puede ser riesgos por paciente y cupo recomendado. Una métrica puede ser reingresos evitados, ocupación de agenda. ¿Ok? Entonces, bueno, también tenés, todo siempre parto tiene que haber datos históricos. Entonces, en base a cómo se comporta el agendamiento en tu clínica o en cualquier servicio que vos vendás, se puedan generar predicciones de lo que va a pasar, ¿ok? Y ahí está bueno tener un sistema de ML. Hola, un LMM puede ser una documentación clínica y legal asistida. Convierte la consulta o la reunión en nota estructurada, codifica diagnósticos y prepara el borrador que el profesional firma, ¿ok? Puede ser una transcripción, notas libres, normativa aplicada. La salida puede ser una nota codificada y documento en formato oficial. La métrica puede ser minutos administrativos por caso, rechazo de facturación. ¿Ok? Te das cuenta otra vez que son características. Entonces, en resumen, un mapa de casos por tecnología en retail. Decisión sobre datos. Siempre repito, datos, datos, datos. Demanda, precio óptimo, surtido, lo que es retail. Y en LLM, catálogo, fichas, reseñas. Banca, fraude, scoring, sistemas de cobranza, LLM, expedientes, memos, etcétera. Industria, fallas, control de calidad, consumo energético, muy importante.
LLM, manuales, orden de trabajo. Logística, tiempos, rutas, capacidad. LM, incidencias, atención multilingüe. Salud, reingresos, no-show, siniestros. Un LM puede trabajar en las notas clínicas, codificación, etc. Son diferentes puntos. Entonces, matriz de decisión. La respuesta correcta, ¿es un número o una clase? O sea, vamos a... El output va a ser un número, por ejemplo. Bueno, ML, ganación. Tenemos miles de casos históricos con resultados conocidos. Es decir, tenemos múltiples entradas con múltiples resultados que generaron esa variable de entradas. Es ahí donde podemos entrenar un ML. Un error individual cuesta dinero, riesgo legal o reputación. O sea, ¿realmente es importante ser precisos en eso? Es muy importante eso, preguntarte. Entonces, bueno, ahí sí construimos un ML. Entonces, después, la entrada es un texto libre, voz o un documento. Bueno, un LM puede hacer eso. Necesitamos algo funcionando en menos de un mes, algo rápido. Vamos por esto. Inclusive en sistemas de predicción podemos arrancar con un LMM, como les comento. Bueno, podemos decir, armame una estadística en base a mis datos, en cómo funciona los no-show, por ejemplo, y en base a esto, en base a variable 1, 2, 3, 4, generar un predictor. Es un predictor básico para arrancar, pero nunca va a superar algo entrenado realmente con todos tus datos, las variables de entrada, las variables de salida, y con cientos de datos y cientos de datos al mismo tiempo. Un ML, repito, funciona muy bien cuando tenés muchos datos. Mientras más datos tenés de entradas y los resultados que generó, mejor va a ser como predictor. Después, arquitectura híbrida que podemos implementar. ¿Okay? La entrada, supongamos. Lo que podemos hacer con los modelos como OpenAI o Cloud es estructurar lo no estructurado. Es decir, si tenemos llamadas de venta, podemos tener sistemas que obviamente transcriben esa llamada, la convierten a texto y a partir de ahí tenemos datos estructurados que podemos ir generando. De PDF también, notas en variables limpias, etc. Después tenemos un ML que decide y puntúa, toma una decisión medible, auditable y con un umbral definido por negocio. Acá tenemos precisión. Y después siempre es importante tener una acción. Y esa acción la puede hacer un OpenAI, un Cloud, un LM. O sea, explica y ejecuta. Redacta la justificación, notifica al cliente y dispara las acciones en el sistema. Proyecto de extremo a extremo. Retención de clientes con modelo propio. 7 fases, 12 semanas, entregables verificables y retorno medido. Acá te voy a mostrar cómo podría ser esto en un caso de ejemplo. Supongamos una empresa que tiene 2 millones de líneas activas en su base, tiene una fuga mensual de 1.8%, que esto lo tenés que pensar con sistemas de recurrencia, ¿no? Si vos tenés un negocio donde un cliente te puede pagar en otro momento, y hay un montón de negocios así, no necesariamente un SaaS, sino cualquier sistema de suscripción. Una telefónica funciona así, muchas consultorías funcionan así, etc. Entonces, ¿cuál es tu porcentaje de fuga? Siempre sabés que adquirir un cliente es más caro que retenerlo, ¿ok? 18, en este caso, 18 veces más caro. Y no tienen modelos de producción hoy. Entonces, la situación actual, la retención actúa cuando el cliente ya llamó a cancelar. Es decir, cuando ya te canceló, tenés sistemas de retención. Hoy en día, las empresas más o menos pymes, un poquito más grandes, tienen sistemas, equipos de retención. Es decir, si vos vas de baja, muchas empresas tienen estrategias de retención. Pero ya es tarde. Si ya llegaste a esa etapa de dar de baja de servicio, es tarde. En ese punto, la única palanca es el descuento más agresivo y la mitad de las ofertas va a clientes que no pensaban irse. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te pasó a lo mejor, vos contratás internet, contratás X plan, bla, bla, y te das de baja. Muchas veces te tratan de retener con un descuento. Ahí ya es tarde. Una, estás perdiendo más plata por esa gran oferta que estás teniendo para retener al cliente, y otra, muchas veces ya tomó esa decisión y se va a dar de baja. Entonces, un objetivo del proyecto podría ser identificar cada mes los 60.000 clientes con mayor probabilidad de baja en los próximos 30 días y asignarles la oferta de menor costo que los retenga. Inclusive porque tenés cohort de riesgos. Esto, por ejemplo, lo hemos implementado en una empresa en su momento, un SaaS, donde teníamos diferentes cohort y ahí veíamos los clientes que más probabilidades tenían de chornear el próximo mes y así en diferentes cohort. Y uno podría generar diferentes acciones comunicacionales para prevenir ese chorneo que iba a haber en el futuro. ¿Ok? Entonces acá se podría organizar las 7 fases del proyecto, encuadre el negocio, definir qué es fuga, a quién se contacta y con qué presupuesto, ¿ok? Porque también podemos hacer una estrategia de retención que incluya dinero, pero no el que íbamos a apostar ya cuando el cliente nos llamó y dijimos, ya está, baja. Datos y auditoría, bueno, acá unificar las diferentes fuentes de datos que tenemos como datos, hay que medir la calidad de los datos y fijar la verdad histórica. Ingeniería de variables, construir señales de consumo, pago, soporte y competencia.
Prueba, modelo de validación, comparar algoritmos y validar en el tiempo, no al azar. O sea, hay que ir comparando con diferentes estrategias de algoritmos para ver cómo funcionan esas predicciones y qué resultados da. Y después, cuando tenemos resultados, validar con la realidad. Ok, predicimos tal cosa. ¿Se dio? Ok. Prueba controlada, grupo tratado contra grupos de control para aislar el efecto real. Industrialización, automatizar el flujo diario y publicar el score en CRM, por ejemplo. Y operación y mejora, monitorear deriva, reentrenar, etcétera, etcétera. Siempre es importante que el sistema siga funcionando. Datos y variables predictoras, por ejemplo, consumo. Acá puede haber caída de datos y minutos frente al promedio de 6 meses. Esto se plasma en una caída del consumo. Cualquier servicio que vos ofrezcas, si notas que ese usuario está bajando el consumo, esto por ejemplo lo he implementado en un SaaS, por ejemplo, que si vos tenés un SaaS, un servicio, y usa a menor medida tu producto, y bueno, probablemente va a terminar chorneando. Entonces, el consumo del usuario es un factor de predecir un chorneo. Facturación, por ejemplo. Atrasos con los pagos, reclamos de cobro, cambios de plan a la baja, otro factor para alimentar el modelo. Soporte, contactos, problemas que tuvo ese usuario, levantó problemas. Entonces ya tenés 3 tipos: el consumo que está utilizando, cómo ese usuario atraviesa todo el sistema de facturación y la parte de quejas, ¿ok? Ahí pueden ser quejas telefónicas inclusive, etc. Después, de acuerdo a tu producto, la performance de tu producto, ¿ok? Supongamos que consumo, facturación, ok, vos tenés un producto o un servicio, ¿cómo fue ese producto o servicio? ¿Ok? La calidad del servicio en la calidad, ¿cómo está haciendo la calidad del servicio que se está dando? O sea, otro factor de datos, ¿ok? Eso puede ser más o menos medible, es importante poder medirlo bien eso. Contrato, meses restantes, equipos subsidiados, antigüedad, hogar con varias líneas, etc. O sea, ¿qué contrato tenía esta persona? ¿Ok? ¿Qué plan estaba pagando, por ejemplo? Texto, el MM, intención de baja detectada en transcripciones de llamadas y chat. Acá, por ejemplo, lo que te comentaba, donde estructuramos los datos de un audio, el MM lo transcribe, por ejemplo, y a partir de ahí tenemos también información sobre qué comentó en llamadas, por ejemplo, ¿ok? 180 a 34, variables candidatas depuradas, lo que aportan señal estable, 36 meses de historia para capturar estacionalidad y ciclos de contrato, ¿ok? Regla de oro, ninguna variable puede contener información que en producción todavía no existiría. Importante eso. Entonces, acá, por ejemplo, es una distribución de cojos, lo que te comentaba. Esto se hace mucho en muchas empresas, de distribuir en cojos de cantidad de usuarios con más riesgo de chornear, básicamente. Puedes aplicar algún algoritmo, básicamente, y ahí determinar por cohort qué grupito tiene más riesgo. Entonces, ahí vos podés trabajar ese grupo con una comunicación determinada para evitar eso que puede pasar en los próximos 30 días. E inclusive puedes tener diferentes cosas, el que más riesgo, el que menos, pero también podrías trabajarlo, etc. Te estás anticipando al futuro. ¿Ok? Entonces, después tenés tú un sistema de producción, puesta en producción, una ingesta diaria, cargas automáticas desde los 5 sistemas de fuente. Al fin y al cabo, en los modelos de Machine Learning es importante los datos. Entonces, todas esas fuentes de datos donde se alimenta el modelo tienen que ir, tenés que armar se llaman procesos, por ejemplo, de ETL. Vos capturás los datos, los limpiás, e inclusive muchas veces lo puedes transformar. ¿Ok? Entonces ya lo dejas limpio para que puedan ser trabajados. De hecho, en sistemas de insight y métricas avanzadas se trabaja de esa manera. Se alimenta el modelo de diferentes fuentes, se limpian, se transforman y después están limpios para generar gráficos, reportes, insight o también generar modelos de machine learning, por ejemplo. Cálculos de variables, repositorio único de variables igual en entrenamiento y en vivo. Sistema de scoring, modelo versionado que publica probabilidad por línea. Activación, scoring motivo en CRM, Contact Center y App. Y guión existido. El LM redacta el argumento de retención según el motivo detectado. Acá en este ejemplo, por ejemplo, el sistema de Machine Learning da un scoring y después tenemos un LM que se encarga de hacer la retención de manera automática, por ejemplo. ¿Ok? Ok, a todo esto que están en riesgo, hay una inteligencia artificial que interviene y, por ejemplo, quizás le manda un mail ofreciéndole determinada cosa. Por ejemplo. ¿Ok? Monitoreo de deriva. Alerta cuando la distribución de entrada o la precisión se mueve más allá del umbral. Reentrenamiento trimestral programado o inmediato si se cruza el umbral de degradación. Grupo de control permanente. 5% de la base sin tratar para seguir midiendo el efecto real del sistema. ¿Ok? También es importante medir los resultados de todo esto y los entrenamientos.
Entonces, beneficios y retorno que podemos esperar, un 22% menos de fuga en el segmento tratado frente al grupo de control, 35% de costo por cliente retenido al dejar la oferta antes que se iba y 7 meses de repago en la inversión total del proyecto. Beneficios que no aparecen en el caso financiero. Datos ordenados y reutilizados, un equipo más que aprendió a operar modelos, una plataforma que reduce a la mitad el costo del siguiente proyecto. ¿Por qué se aprecia con el tiempo? Cada campaña genera nuevos casos etiquetados. El modelo aprende el resultado de su propia acción y la ventaja se vuelve difícil de copiar. ¿Ok? Es decir, es un tema de predicción, va prediciendo, va midiendo ese modelo con la realidad de lo que va pasando, va reaprendiendo y cada vez, es lo que te comentaba en un gráfico por acá, cada vez ese modelo es más inteligente y tienes un diferencial en tu empresa, básicamente, ¿ok? Esto lo comentaba al principio por acá, y acá le ganas al competidor, porque estos LMS son igual para todos, al fin y al cabo. Entonces, al cabo tenés un sistema propio que tienes tus datos propios. Es por eso que las empresas que tienen mucho dato tienen un gran diferencial en todo esto. No se entienden y predicen lo que va a pasar en múltiples aspectos de la realidad económica, de la situación del mercado, de sus productos, sus servicios, de sus clientes en los próximos meses, porque tienen muchos datos con que trabajar. Entonces, si vos sos una empresa que tiene datos, es algo que tenés que aprovechar, tendrías que aprovechar, ¿ok? Tener modelos de Machine Learning y desarrollar esto, porque tiene un diferencial predictor frente a la competencia, ¿ok? Ahora, si quiero aclarar algo, que los modelos de LLM, toda empresa lo debería tener ya. O sea, porque esto aplica para un montón de casos de uso, tanto si tenés datos, no tenés datos, ¿ok? Si no estás aplicando agentes en tu empresa, no tenés mentes artificiales, que yo se lo he comentado en muchos videos, estás quedando atrás. El Machine Learning sí aplica únicamente para las empresas que tienen mucho volumen de datos, limpios también, estructurados, en un área específica, ¿ok? Eh, Después, bueno, por donde estábamos, esto. Bueno, algo importante, siempre comento de estos sistemas de Machine Learning, es la calidad del dato, ¿ok? Siempre es importante eso. Esto puede ser un riesgo, que no tengas buenos datos. Mitigación, auditoría de datos en la semana 2. Si nos vamos a trabajar con un proyecto, es importante auditar eso. Si realmente los datos que tenés eh, son de calidad, ¿ok? Un riesgo 2 puede ser un modelo, entraste un modelo excelente, pero no hay una acción asociada. Y eso es muy importante. Muchas veces pasa en empresas. Hay equipos que se encargan de analizar, etcétera, pero después no hay personas que se encargan de ejecutar acciones. Y al fin y al cabo, si vos das un insight, una información, y después no hay una accionable que desencadena en mejorar un proceso de tu empresa, es lo mismo que la nada. De nada sirve tener el dato. El dato, por ejemplo, es lo más básico que hay. Después, la evolución del dato es el insight. Ok, a partir de este dato, ¿qué accionable podemos realizar? Y después es llevar a cabo esa acción. Entonces, muchas empresas tienen sistemas de métricas y insight muy buenos, pero después no hay una persona que termina ejecutando. Inclusive puede ser un propio agente que termina ejecutando. Mandar un mail a esta persona porque está en riesgo de churn. Riesgo 3, degradación silenciosa de una operación. Es importante monitorear, ¿ok? Los resultados que da este modelo, ¿ok? Y hacer un entrenamiento si corresponde. Y aquí es importante, riesgo 4, depender de todo el sistema de una sola persona. Entonces es importante hacer códigos versionados, documentación de las variables y traspase formal o a operación. Es importante tener todo documentado siempre en este tipo de proyectos, ¿ok? Un plan de 90 días podría ser un descubrimiento y datos, priorizar el caso con el comité y fijar la métrica de éxito. O sea, ok, vamos a analizar y vamos a predecir tal cosa. Bueno, fijar una meta, un objetivo que vamos a lograr con esto. Auditar tus fuentes de datos, qué datos tenés hoy, si tenés un buen histórico, qué calidad tienen esos datos. Definir el equipo, producto, datos, negocio, IT. Lo puede ser una sola persona de acuerdo al tamaño de la empresa y el volumen de datos. Obviamente, de acuerdo al tamaño de cada empresa, dirá si es una persona o varias. Modelo y validación, construir las variables y el repositorio compartido, entrenar, comparar algoritmos y validar en el tiempo, porque hay diferentes técnicas de algoritmo que puedes utilizar para predecir, entonces compara qué resultados te está dando y compararlo con la realidad. Diseñar catálogo de ofertas con marketing, por ejemplo, pruebas y decisión, ejecutar la campaña con grupo de tratado y grupo de control, publicar el score en CRM y sumar al guión asistido por el M, medir el efecto y decidir el escalamiento. ¿Ok? Entonces, criterio de decisión, el LM se enciende, el modelo propio se construye. ¿Ok? Pensá en eso. Si la respuesta correcta es un número, pues tener un Machine Learning. Si es un texto, pues un TLM. La ventaja competitiva está en los datos propios, no en el algoritmo. En un modelo de Machine Learning, la gran ventaja está ahí. ¿Ok? Si vos fuiste acumulando
Por eso también es importante acumular datos, ¿ok? Toda empresa debería acumular datos por más pequeña que sea, porque los datos son predictores de lo que puede pasar y puedes aprender de esos datos y lo que pasa en tu negocio con esos datos, ¿ok? Al fin y al cabo, sin datos no puedes mejorar un proceso. Che, mira, si estoy haciendo esto y este input me da este resultado, bueno, algo tengo que cambiar ahí. Y eso lo puede hacer cualquier tipo de empresa. Ahora, mira, que vas acumulando más datos, puedes tener mejor calidad de predictor. Puedes arrancar con un propio LLM para que te prediga de acuerdo a variables. Que mira que tienes muchos datos, ahí sí haces algo más avanzado con un Machine Learning, ¿ok? Pero en fin, espero que te haya quedado muy clara la diferencia entre modelos de Machine Learning y utilizar modelos de lenguaje como un OpenAI o un Cloud, cuándo conviene utilizar cada uno y de acuerdo a tu empresa o el objetivo que tengas, qué es lo que puedes realizar, ¿ok? Y si te gustaría implementar soluciones a medida de todo esto, me puedes contactar directamente por WhatsApp para trabajar juntos. Sin más, nos vemos en el próximo video.